No podemos tener un corazón consagrado al Señor si lo tenemos dividido, a menos que sometamos a Dios esa realidad. Hay muchos que dividen la vida en diferentes esferas, el trabajo, la familia, la recreación y otras cosas, y mantienen estas esferas separadas las unas de las otras. En esta edición de En Contacto veremos la falsedad de tal práctica. Todo en la vida está interrelacionado. Lo que hacemos en un aspecto de la vida repercute en nosotros. En la vida del rey Salomón vemos un ejemplo de este principio. En el mensaje de hoy, el pastor Stanley nos explica cómo Salomón sufrió grandes perjuicios como resultado de las concesiones que hizo en su vida. Aprendamos lo que significa el costo de hacer concesiones en esta edición de En Contacto. Algunas de las lecciones y de los principios bíblicos más importantes de la vida los aprendemos observando cómo Dios actúa en la vida de otros. Y con este pasaje quisiera intentar eliminar gran parte del sufrimiento que pueda venir a su vida. Por favor, abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer los primeros 8 versículos. El mensaje de hoy se titula El costo de hacer concesiones. Este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 11, nos habla de cuando Salomón era rey de Israel y estaba en la cumbre de su poder y de su gloria. Comencemos leyendo en el primer versículo. Primero de Reyes 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ahora bien, al hablar de hacer concesiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quiero que escriba lo siguiente. Al hacer concesiones nos estamos rindiendo parcialmente. O sea, siempre que hacemos concesiones, transacciones, estamos cediendo o renunciando a algo. Claro, depende de las circunstancias y de lo que estemos cediendo. Lo peligroso es cuando estamos cediendo nuestras creencias y convicciones acerca de la palabra de Dios con el propósito de ganar algo. Mi amable oyente, en este caso nunca ganaremos, siempre saldremos perdiendo. El hacer concesiones es costoso y desdichadamente hay muchos que ceden a sus convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Muchos ceden sus convicciones en cuanto a la moralidad, la ética, el honor, la honradez y cosas parecidas. Por lo tanto, quiero que recuerde algo. Siempre que usted hace concesiones, lo que está diciendo es que está dispuesto a ceder parcialmente algo que para usted tiene mucho valor. Ahora quiero que analicemos algunos pasos que son muy importantes en cuanto a este tema. Creo que todo padre debe instruir a sus hijos en esto que voy a decirle, porque así los librará de muchos problemas, de mucha aflicción, sufrimiento, dolor y castigo del Señor. Salomón fue uno de los 3 grandes reyes de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel y tuvo la oportunidad de llegar a ser un gran rey, pero su orgullo lo destruyó. Pero cuando hablamos de hacer concesiones, no quiero que solo piense en Salomón, sino en usted mismo. Tal vez usted no tenga las mismas riquezas ni sea tentado en las cosas que tentaron a Salomón. Sin embargo, hay un principio aquí del que tenemos que aprender algo muy importante. Voy a hablar de 3 conceptos que quiero que los anote. Luego mencionaré otros más que se desprenden de estos. El primero es el de hacer concesiones. Y como ya hemos visto, con ello nos estamos refiriendo a la rendición parcial de algo que consideramos valioso, necesario o esencial. Permítame ahora mostrarle lo que le pasó a Salomón. Nos dice la Escritura en este pasaje que acabamos de leer en Primero de Reyes 11, que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras.
Recordemos que Salomón, como rey de Israel, podía tener cualquier mujer o todas las mujeres israelitas que él quisiera. Pero note que la Biblia dice que él amó a muchas mujeres extranjeras. Salomón sabía muy bien que él estaba desobedeciendo deliberadamente el mandato del Señor y que eso traería el castigo divino sobre el pueblo de Israel. Él lo sabía muy bien. Fíjese, mi amable oyente, que todo pecado nace al querer satisfacer mis o nuestras necesidades a nuestra manera. Fíjese que Salomón fue un hombre que podía tener todas las mujeres que quería, pero recuerde también que Satanás, para levantar una fortaleza en nuestra vida de tropiezo, primero comienza con algo pequeño, hasta que eso se convierte en algo grande. Y cuando comenzamos a ceder en nuestras convicciones, algo ocurre en nuestra mente, ya que nuestra manera de pensar se distorsiona. Una nube como que oscurece nuestra mente y dejamos de pensar como Dios piensa porque dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a escuchar la voz del diablo, a sus mentiras y engaños, y cuando hacemos eso, nuestra mente se nubla y dejamos de pensar con claridad. Eso exactamente le pasó a Salomón. No solo comenzó a mirar a estas mujeres a la distancia, sino que muy pronto las trajo a su propia casa. Ahora quiero que escriba 4 palabras en cuanto a esto, que describen el proceso que aquí se dio. La primera es asociación o asociarse. Dios les había dicho que no se asociaran con estos pueblos paganos, porque el asociarse lleva a relacionarse. Y si desarrollamos esa relación, eso nos empuja a entrar en componendas. Por lo que vemos, las cosas siguieron este orden. Se asociaron, se relacionaron y comenzaron a transigir. Y estas componendas son muy serias si no se las controla, porque pueden llegar a ser posesión nuestra. Comenzamos a poseer lo que primero vimos y que admirábamos a la distancia. Así que Salomón comenzó a admirar, a asociarse, a relacionarse, a transigir y por último comenzó a poseer lo que no le correspondía. Y note lo que dice la Biblia en el versículo 2 de Primero de Reyes, que Salomón se juntó a ellas con amor. Entonces lo que él hizo, lo hizo porque quería satisfacer sus necesidades a su manera, pero estas ni siquiera eran necesidades reales. Él ya tenía todas las mujeres que quería de Israel, pero desobedeciendo deliberadamente el mandato de Dios. Él creyó la mentira del diablo, cediendo así en sus convicciones. ¿Cuándo fue que él hizo esto? Cuando comenzó a admirar a esas mujeres. Ahora usted me dice, pero pastor, ¿qué hay de malo en admirar a otras mujeres? ¿Qué diferencia hace cuando solo estoy viendo a una mujer? Lo único que hago es verla. Mire, si la admiración no se controla, usted buscará asociarse. Y ya asociados, es muy fácil pasar a involucrarse con la otra persona en alguna manera. Y lo que al principio parece algo muy inocente se puede convertir en algo gigantesco, en un problema mayor que usted ya no puede controlar. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos y decirles, ten cuidado con lo que admiras, con lo que deseas de lejos, porque un día tendrás que enfrentarlo en tu corazón. Salomón comenzó a admirar a la distancia, luego a asociarse, a relacionarse, a transigir y por último fue vencido por aquello que Dios mismo le había dicho que no tuviera nada que ver ni que lo tocara. Permítame hacerle una pregunta, mi amable oyente, y la voy a estar haciendo durante todo el mensaje. ¿Hay algo en su vida que usted puede identificar ahora mismo, en lo que usted tiene puestos sus ojos y que cautiva mucho su atención? Algo que usted ha estado considerando y admirando. Mi amable oyente, deshágase de ello lo más pronto posible. Córtelo de su vida antes que eso le destruya. Porque la constante admiración de algo que pueda llevarlo a asociarse, lo que podría dificultarle su libertad en ello. Y al asociarse, pasará a relacionarse. Y esto lo acerca un poquito más. Y la relación lo llevará a una transición y a una transacción. Y eso puede significar que ya cayó presa de esa relación.
Y ese transigir, por último, lo llevará a ser absorbido por el objeto o por la persona de su admiración. Eso quiere decir que usted estará atrapado. Todo comienza con una simple admiración y sincera de lejos, de una persona, de un evento o placer, y que usted sabe que no es del Señor. Su espíritu le advierte. Ahora, el segundo paso es la corrupción. El primero es hacer concesiones. El segundo, la corrupción. Porque si no tratamos con las concesiones a tiempo, sufriremos perjuicio moral y espiritual dentro de nosotros. Es como que alguien deje un vaso lleno de comején en nuestra casa. No vemos el comején, no lo oímos, pero cuando nos damos cuenta de su presencia es posible que ya haya destruido la casa, tal vez irremediablemente. Veamos ahora la consecuencia de los eventos en la corrupción. Leamos lo que dice otra vez el versículo 1 de Primero de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Mujeres con las que Dios le había dicho que no tuviera nada que ver con ellas, que no se asociara con ellas. Sin embargo, él lo hizo. Fíjese en este asunto de la corrupción. Vea lo que Salomón hizo. En primer lugar, dice que él las amó a todas. Pasemos al versículo 2. La última parte del versículo dice: a estas pues se juntó Salomón con amor. Dios le había advertido, pero él, muy sentimental, se afianzó a ellas con amor. Y lo siguiente que él hizo fue apoderarse de ellas. Y según él las poseía. Pero fueron ellas las que comenzaron a dominar y a inclinar el corazón de Salomón a lo pecaminoso. Salomón estaba tratando de satisfacer sus necesidades sensuales, porque dice la Biblia que él las amó. Dios sabe que no hay manera de que Salomón hubiera amado a 1000 mujeres. No creo que ningún hombre pueda ser capaz de amar a 1000 mujeres. Solo se debe amar a una y basta. Entonces, ¿de qué clase de amor está hablando aquí? Pues él tenía un amor sensual por ellas. No era un amor sincero y verdadero. Él no pudo haber amado a aquellas mujeres de las cuales el Señor le había dicho que no tuviera nada que ver con ellas, pero él quería satisfacer sus propias necesidades a su manera. Su orgullo le había dominado. Y quiero que se fije aquí cómo la corrupción se introduce. En primer lugar, dice la Biblia que él las amó. Luego dice que él se juntó a ellas con amor. O sea, que a sabiendas de que estaba pecando, no se apartó de ellas. Vea lo que dice el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Escúcheme bien, mi amable oyente. No podemos tener un corazón consagrado por completo al Señor si hacemos concesiones, pues esas concesiones dividirán nuestro ser y nuestro corazón no estará totalmente entregado al Señor. Si nos hemos consagrado por completo al Señor, Dios Todopoderoso, en ningún aspecto de nuestra vida debemos ceder o bajar la guardia absolutamente en nada, pues como dice el dicho, quien con fuego juega, tarde o temprano se quema. Porque si cedemos en algo, eso significaría rendirnos. Eso significa que parcialmente nos estamos rindiendo. ¿Y a quién nos estamos rindiendo? Estamos rindiéndonos al diablo. No podemos estar consagrados al Señor y al mismo tiempo estar haciendo concesiones al enemigo. Por eso el corazón de Salomón no estuvo consagrado al Señor. Y añade que él las siguió. Fue en busca de los dioses de ellas. Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Fíjese en lo que Salomón está haciendo aquí. Él está adorando estos ídolos, no los quiere dejar, está apegado a ellos, a pesar de que él sabía que estaba haciendo mal y que estaba violando la ley de Dios. No solo no quería dejar a sus mujeres, sino que está siguiendo e imitando la manera de vivir de ellas. Y no solo eso,
sino que Él se entrega a ellas por completo y comienza a edificarles templos para que hagan sus sacrificios, practiquen su idolatría, para que ofrezcan sacrificios humanos y de animales, y para que tanto hombres como mujeres practiquen la prostitución. Este mismo personaje, a quien Dios le había dicho: Salomón, pídeme lo que quieras. Lo vemos, que ha caído de su posición exaltada de rey de Israel, de vaso escogido y siervo de Dios, y ahora se encuentra hundido en el lodo del pecado y del mal. Él hizo transacciones, seguido por la corrupción. Y en último lugar, la tercera palabra que quiero que escriba es esta: derrumbe, derrumbe total. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios se enojó con Salomón, ¿a qué se refiere? Dios estaba enojado con Salomón porque éste se había apartado del Señor y había dejado de adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios soberano, a Jehová Dios todopoderoso. Salomón había crecido oyendo estos nombres. Él había crecido adorando al Dios todopoderoso, pero ahora se había vuelto a otros dioses. Había edificado templos y lugares de sacrificio y de adoración para ídolos, creaciones de los hombres. Y Dios le dice a Salomón que todo se va a venir abajo. Y este es el principio que quiero que recuerde: que el hacer concesiones fomenta la corrupción, y la corrupción posteriormente lleva al derrumbe, a la ruina, a menos que la persona cambie de rumbo. Pero leamos lo que Dios dice en el versículo 14, primero de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Vean, Dios levanta contra su pueblo Israel a un pagano, a un incrédulo. Pasemos al versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. Quiero que se dé cuenta de algo en estos versículos: que Dios levantó a estos líderes para que fueran adversarios de su propio pueblo. Mire, a veces le damos a Satanás méritos que él no se merece. La Biblia no dice que Satanás lo hizo, sino que Dios levantó a estos adversarios contra su pueblo. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios siempre reivindica su justicia. Él no pasa por alto nuestras faltas. Las concesiones corrompen el corazón y destruyen la vida. Todo en nuestra vida se derrumba. ¿Se derrumban qué? Nuestros sueños, planes, nuestros deseos, metas, ambiciones. Todo se derrumba si no estamos dispuestos a arreglar el asunto. Es cierto, Dios es paciente y misericordioso. Él espera y espera y espera. Pero cuando damos el paso fatal en que decimos: sé que esto está mal, pero de todos modos lo voy a hacer, no me importa, y comenzamos a hacerlo, a seguir este estilo de vida y le damos la espalda al Señor, nuestra conciencia se vuelve dura y hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Mucho cuidado. Ese camino acarrea el castigo del Señor. El juicio vendrá sobre nosotros, sus hijos. La disciplina de nuestro Padre Celestial se hará sentir en nuestra vida, y Él lo hace movido por su gran amor hacia nosotros. No nos engañemos, su juicio nos alcanzará. Entonces, lo que comenzamos a admirar de lejos destruirá no solo nuestra casa, sino que terminará poseyéndonos, hasta controlándonos. Como padres, necesitamos instruir a nuestros hijos desde que están pequeñitos en este principio para protegerlos del sufrimiento, del dolor, el peligro, la destrucción, el derrumbe y la ruina de sus vidas. Siéntese con sus hijos y abra la Biblia en este pasaje y hábleles de estas cosas que les estoy compartiendo hoy. Usted le puede decir a sus hijos: hijos, quiero enseñarles lo siguiente para bien de sus vidas. Y de allí, cuéntele de sus fallas, de sus fracasos,
y del sufrimiento que eso le ha traído. Esa es la manera de enseñar a sus hijos. Mi amable oyente, yo no sé cuál es la condición de su vida en este momento, pero usted lo sabe. Si siente que está lejos de los caminos del Señor, ¿por qué no le pide al Señor que le perdone sus pecados? Confiésele lo que ha hecho. No le ponga excusas o explicaciones por lo que ha hecho. No racionalice con él, simplemente arrepiéntase y pídale perdón. Eso quiere decir que usted quiere cambiar el rumbo de su vida, quiere cambiar su modo de pensar en cuanto al pecado, quiere abandonar el camino que le está llevando a la ruina y alejarse de él por completo. Y por un acto de su voluntad usted decide volver, sabiendo que el Espíritu Santo mora en usted y que Él le dará el poder y la victoria sobre el pecado. Dios escuchará su oración y evitará que su vida se derrumbe y sea destruida. Nunca es tarde para arrepentirse y pedir al Señor perdón y darle a Él nuestra vida para que Él la transforme. El Señor siempre está dispuesto a oírnos y a perdonarnos. Si hay algo que debemos recordar de este mensaje es que el hacer concesiones en cosas que parecen sin importancia siempre trae consecuencias graves. Quien ahora tiene una breve meditación final para cerrar esta edición de En Contacto. Si usted es una persona sabia, arreglará este asunto con el Señor lo más pronto posible. Si usted cree que su vida ya se ha derrumbado, entonces, mi amable oyente, doble sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y confiésele lo que ha hecho. Dígale que usted reconoce que solo por la gracia de Cristo puede humillarse ante Él, pedirle perdón y entregarle su vida. Dígale que usted quiere que Él tome su vida y le dé nueva forma y propósito. Que usted se entrega a Él por completo y que por el poder del Espíritu Santo quiere vivir para la honra y para la gloria de Cristo y para la bendición y la felicidad de su familia. Amén. No olvide que este programa es un ministerio que se esfuerza por apoyar la obra de la iglesia local a fin de lograr que los creyentes en Cristo sean fortalecidos en su vida cristiana y puedan así agradarle en todo y ser portadores de una pasión por Dios con mucha compasión por el mundo. Le deseamos gracia y paz de Dios nuestro Padre. Bendiciones y hasta pronto.